Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Le damos inicio a este ciclo del segundo semestre, donde vamos a empezar el EFIP 2 a través de las clases de apoyo, estas clases grupales, participativas, ojalá lo más posible. Para nosotros es un placer estar acá dando este apoyo, dando esta mano. Ustedes saben, muchos de ustedes, que hace 4 años ya hacemos esto y es un orgullo realmente poder acompañar a mucha gente a recibirse. Muchos de ustedes ya deben estar muy cerquita de recibirse si están acá, así que un placer conocer a futuros colegas, que ya queda muy poquito para que sean colegas. Acá los saluda Federica Morici, egresada en la Universidad Siglo XXI, y también están mis dos colegas, Celeste Ceballos, egresada en la Universidad Siglo XXI y profe en la Siglo XXI, y Edu Valdés, que también es egresado en la Universidad Siglo XXI. Así que yo simplemente los saludo y les deseo lo mejor de lo mejor en este ciclo. Espero que les sirva, que les sea de mucha ayuda. Y le doy la palabra para que Edu Valdés brevemente lo salude para posteriormente pasar a Cele y comenzar con la clase. Bienvenido, Edu, te cedo la palabra. Buenas tardes, Fede, buenas tardes, Cele, buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, más que todo, como decía Cele, era darles las bienvenidas a todos, que puedan aprovechar este espacio. Bueno, como ya comentó recién mi compañera, se viene haciendo hace bastante tiempo para una contribución a su educación y poderles dar una herramienta para que puedan superar esta etapa, que ya justamente es para poder culminar su carrera. Así que bueno, esperamos que lo puedan aprovechar. Tienen una profesional muy dedicada y aplicada, que le va a poder dar una clase de buena calidad. Así que bueno, cualquier cosa seguramente, en el caso de que también lo deseen, yo voy a estar dando clases en EFIP 1 y bueno, ahora la profe se va a presentar y le va a comentar ella cómo va a ser el cursado y el dictado de estas clases. Así que bueno, muchísimos éxitos, espero lo puedan aprovechar y cualquier cosa estamos a disposición, todo el equipo de estudiantes digitales. Que tengan buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Fede, Edu. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por conectarse. Esperamos que siempre este espacio les sea de utilidad. Como bien dijo Fede, pues yo soy abogada y escribana egresada de la Siglo. Eh, Soy profesora adscrita de familia y de sucesiones, presencial en el campus de la Facu. Eh, Hace ya varios años que estoy con estudiantes digitales, capaz que algunos me hayan visto por ahí en algún video o no. Eh, Así que bueno, para nosotros siempre es un gusto dar nuestro aporte y nuestro conocimiento y nuestro amor por esta profesión y darles una mano, ¿no es cierto?, para que ustedes entiendan mejor cada una de las materias que les va a tocar rendir en el EFIP. Piensen ustedes que ya están un paso, ¿no?, de recibirse. Les diría casi que es el último examen que van a rendir, porque después les quedará la defensa oral, pero ya ahí no es una demostración de un conocimiento, sino defender un trabajo que ustedes han hecho. Acá ustedes sí tienen que defender conocimientos jurídicos, entonces es como que el último examen que a ustedes les toca, así que ya prácticamente tienen el título abajo del brazo, así que ya casi que somos colegas. Con respecto al cursado, lo que vamos a ver nosotros ahora van a ser temas troncales, ¿sí? O sea, nosotros nos vamos a encontrar todos los miércoles a esta hora, o sea que se van a cansar de verme a mí. Y lo que vamos a hacer, y la idea es, vamos a ir tocando temas principales de las 5 materias, ¿sí? Vamos a arrancar en el orden que va el programa y vamos a ver los temas principales, ¿sí? Los temas más importantes. ¿Por qué vamos a seleccionar estos temas y no otros? Porque justamente son temas principales, ¿sí? Con lo que mínimamente es el conocimiento básico que ustedes tienen que tener como para decir, me voy a presentar un examen, esto desde de movida, más los demás temas que no es que no sean principales o importantes, sino que, bueno, nosotros algunos no los vamos a tratar en clase, y otros que a veces son más, ¿no es cierto?, del buscador de nota, que se le dice que hay algunos temas que son ahí como, vamos a ver cómo está este alumno para ver si está para un 9, para un 10, para un 4, para un 5. ¿Sí? Bueno, el último aviso parroquial de la cuestión
Les voy a dejar por el chat, además de que me pueden ir haciendo preguntas a medida que vamos avanzando en la clase. Yo voy a tratar de ir contestando a medida que vayamos avanzando, si no, vemos algunas para el final. La dinámica de las clases, algunas vamos a tener casos prácticos, en otras no. Va a depender de los temas, van a ver que hay temas que dan para que elaboremos casos prácticos o que necesitamos juntar 2 o 3 temas para poder hacer un caso práctico. Cuando la situación se dé, vamos a tratar de resolver casos prácticos, así que está bueno que ustedes vayan más o menos tratando de ir leyendo y tratando de prepararse para poder sortear estas instancias. Y les dejo por el chat el link de Cafecito. Como ustedes saben, esto nosotros lo hacemos ad honorem, lo hacemos por una contribución, pero bueno, el Zoom y todas las cuestiones, la página, todo esto hay que solventarlo, entonces le pedimos que nos colaboren con un cafecito, nos inviten un cafecito para que nosotros podamos seguir con estas tareas. Bueno, no los aburro más con estos anuncios y arrancamos con lo que nos compete, que es los primeros temas de derecho de familia, ¿sí? Vamos a arrancar. Después esta presentación después se las compartimos para que a ustedes les vaya quedando, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver parentesco, tema fundamental, a dónde lo van a usar mucho cuando ustedes hablen sobre todo de sucesiones, pero un tema netamente de familia. Alimentos, vamos a tratar un poquito de matrimonio y los requisitos de existencia y de validez, esto lo vamos a pasar rápidamente, y lo mismo que con los deberes de los cónyuges, ¿sí? O sea que arrancamos con un tema importante que es parentesco y un tema súper importante que es matrimonio, ¿sí? Bueno. Dijimos, lo primero que vamos a ver va a ser el parentesco. El parentesco nosotros lo tenemos definido en el 529 del Código Civil, que te dice que es el vínculo jurídico que existe entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Acá en este concepto encontramos básicamente las distintas clases de parentesco. Entonces tenemos el primero que nos menciona el artículo por naturaleza, es decir, es ese parentesco que existe entre dos personas con un antecesor común, es decir, somos parientes o sanguíneos, ¿sí? Es el vínculo que me une a mí con mi mamá y con mi papá, a mi papá y a mi mamá con sus padres, o sea, con mis abuelos, y así para arriba y para abajo, ¿bien? Después tenemos este vínculo jurídico que nace en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, las TRA, ¿sí? Acá el parentesco lo va a generar la voluntad procreacional. Si bien va a haber un condimento genético con alguno de los progenitores, podría darse, pero podría pasar que no, justamente por esto, como puede darse que haya compartir material genético o no, el parentesco lo va a dar esta voluntad procreacional. Ustedes cuando estudian las técnicas de reproducción humana asistida, dentro de los requisitos es esta presentación y esta manifestación de esta voluntad procreacional, que es lo que nos genera el vínculo. Después tenemos el vínculo por afinidad, que es el que vincula a una persona con los parientes consanguíneos de su cónyuge. Es decir, mi suegro, mi nuera, mis cuñados, ¿sí? Y después tenemos los vínculos adoptivos, que es el vínculo que se va a crear entre adoptante y adoptado, o adoptantes y adoptados, según tengamos una adopción simple o una adopción plena, ¿sí? Cuando vean la cuestión de adopción van a ver las diferencias. Lo que sí les adelanto básicamente es que hoy, en la práctica, no se da una sola clase de adopción, no son todas netamente adopciones simples o no son todas netamente adopciones plenas, sino que en el interés superior del niño se busca, ¿no es cierto?, que se conjuguen de la mejor manera, entonces pueden tener requisitos de ambas. Bien, bueno. Es importante, habiendo definido ya lo que es el parentesco, es saber contarlo, ¿sí? Porque ustedes saben que según el lugar en donde yo estoy ubicado con mi pariente, va a ser si voy a poder reclamar ciertos derechos o no. Esto va a ser de suma importancia cuando veamos el tema sucesorio, ¿sí? Entonces, el cómputo del parentesco siempre
tenemos en línea recta, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En consanguinidad que no va a tener ningún tipo de límite, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos hasta acá, ¿sí? Para arriba, mis padres, mis abuelos, ¿sí? Y para abajo lo mismo. Después tenemos los grados de colaterales, que serían los hermanos. Y acá es cuando nosotros tenemos que empezar a subir hacia el tronco común, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué parentesco me une con mi hermano, yo digo, bueno, mi hermano estamos en 1, en 2. Somos el segundo grado, ¿no es cierto?, de consanguinidad. Siempre vamos al tronco común. Si fuera yo y quiero saber qué unión tengo con mi tío, por ejemplo, que este es mi tío, 1, 2, 3, tercer grado. En este caso, mi tío es colateral. ¿Bien? Entonces, esta es la manera en la que ustedes tienen que computar los parentescos. Acá, entre esposa, eh, acá, por ejemplo, entre esposa y hermana de la esposa, ven que tienen grado, pero por afinidad. ¿Sí? Habíamos dicho que es el que se generaba con los parientes de los cónyuges. Entonces, les dejo después este cuadrito que es súper claro para el cómputo del parentesco, pero recuerden siempre que tengo que ir a contabilizar el tronco común. Ese es el pariente que yo tengo que buscar para terminar de contar mi parentesco. ¿Bien? ¿Qué efectos va a tener de manera jurídica este parentesco, esta definición de parentesco? Tenemos en principio los efectos civiles. ¿Por qué? Porque van a ser base de los impedimentos matrimoniales, que ya los vamos a mencionar. Son fuente de obligación alimentaria y vocación sucesoria a intestato, es lo que les venía yo mencionando. Es ahí donde más nos interesa el parentesco para saber si heredo o no heredo, básicamente, y si me corresponde reclamar alimentos o si me corresponde pagar alimentos a alguno de mis parientes. También te confiere la legitimación activa para restringir o declarar la incapacidad o la inhabilitación. No cualquier pariente va a poder pedir, por ejemplo, una restricción en la capacidad de un pariente. No puede venir un primo, por ejemplo, a pedir la incapacidad de una persona. Entonces tenemos ahí, el parentesco es quien me va a indicar quién me podrá pedir, por ejemplo, una restricción en la capacidad. Otro de los efectos dentro del fuero penal, por ejemplo, va a ser un agravante en determinados delitos. Piensen ustedes, por ejemplo, homicidio agravado por el vínculo, que tiene la pena más grave de todo el Código Penal, que es una prisión perpetua, y también va a ser eximiente de responsabilidad o elemento integrante de la figura delictiva, ¿sí? Eximente de la responsabilidad, por ejemplo, yo no estoy obligado a atestiguar en contra de mi cónyuge, o integrante de la figura delictiva, es necesario, por ejemplo, que seamos parientes para que se dé la figura delictiva, como por ejemplo el primer caso que hablamos del homicidio agravado por el vínculo. ¿Sí? Después tenemos efectos procesales, ya que el parentesco va a poder operar como causal de recusación o excusación de los magistrados, porque somos parientes según en línea recta, en primero y segundo grado, según lo que corresponda. Y también impide el ofrecimiento como testigos de parientes consanguíneos y afines en línea recta. Es lo mismo que les mencionaba recién. Entonces vean ustedes qué importante que es el parentesco en el mundo jurídico. Dentro del parentesco vamos a tener una obligación que es sumamente importante, que es la obligación de prestar alimentos. Les pido por favor que no lo confundan con los alimentos derivados de la responsabilidad parental, ¿sí? Estos son los alimentos entre parientes. Luego, más adelante, vamos a hablar de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, que es el alimento que le deben los padres a sus hijos, ¿sí? Acá estamos hablando de los alimentos entre parientes. No encontramos nosotros en nuestro código un concepto de alimento, así que nos vamos al diccionario, que nos dice que los alimentos van a ser toda prestación debida entre los parientes próximos cuando quien lo recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades. Un concepto bastante claro y que se acerca mucho a un concepto jurídico, ¿sí?
Nosotros vamos a encontrar dos tipos de alimentos regulados en el universo jurídico. Tenemos los alimentos legales y tenemos los alimentos que pueden ser de carácter negociable. Los alimentos legales son aquellos que tienen una naturaleza jurídico familiar, que es extrapeculio y tiene carácter asistencial. Extrapeculio significa que no es, en definitiva, el monto de lo que yo discuto, sino es la necesidad de cubrir una necesidad básica, ¿sí? Entonces, no interesa el monto que yo reclamo, sino la necesidad que yo estoy planteando. Por supuesto que los rige la solidaridad familiar y tiene su fundamento en el vínculo paterno-filial o los distintos nexos parentales o el ligamen matrimonial, porque le debemos alimentos a distintos pares. ¿Bien? La otra clase de alimentos que podemos encontrar en el universo jurídico son los alimentos negociables. Y acá lo que participa es la autonomía de la voluntad. ¿Qué le suena a ustedes con autonomía de la voluntad? ¿Qué es el primer ejemplo que a ustedes les viene a la cabeza cuando hablamos de autonomía de la voluntad? Exacto, un contrato. Muy bien. Entonces, dentro de mi propia autonomía de la voluntad, yo puedo hacer un convenio, un testamento, como cualquier otro tipo de deuda, en donde yo, dentro de mi liberalidad, decido, ¿no es cierto?, prestar algún tipo de alimento de manera genérica, un crédito a una persona. Ya vamos a ver después en los testamentos que lo podemos hacer nosotros como una suerte de legado. Entonces, esto ya no es que a mí la norma me obliga a prestar un alimento, sino que yo lo hago como una liberalidad porque quiero, porque mi autonomía de la voluntad así lo indica y yo le quiero prestar alimentos, por ejemplo, a Antonella, porque yo sé que no tiene las posibilidades de subsistir por ella misma. ¿Sí? Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Bien. Dicen los chicos que sí, este tema, chicos, es re importante en la mesa, es súper importante. Entonces, es súper preguntado también, no solamente en la mesa, también en la vida profesional, pero en la mesa se Sí, pregunta mucho. sí. Familia además va a ser para aquellos que ejerzan probablemente una de las primeras cosas que vayan a hacer. Así, familia y sucesiones, siempre una declaratoria de heredero, siempre una cuotita alimentaria son de las primeras cosas que se suelen ejercer, ¿no? Por eso les digo que, ojo, y no caer en la confusión de estos alimentos derivados del parentesco con los alimentos derivados de la responsabilidad parental. Ya después, cuando avancen en el estudio, se van a dar cuenta eh, que tienen grandes diferencias, sobre todo en el alcance, ¿sí? Pero bueno, el deber alimentario derivado del parentesco, que es lo que nos compete hoy, eh, va a ser el vínculo jurídico determinante del parentesco que establece una relación alimentaria y que es una obligación legal que exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado. Ustedes lo van a encontrar regulado entre el 537 al 554, derechos y obligaciones de los parientes. Vean ustedes acá que es un derecho y es una obligación. Es decir, yo, si estoy en condición de necesidad y estoy dentro de los parientes enumerados, voy a poder reclamar mi derecho de alimentos. A su vez, si hay un pariente mío dentro del grado necesario que esté en estado de necesidad y me reclama alimentos, yo voy a estar obligado a pagarlos. ¿Sí? Por eso se habla de este derecho y es una obligación. Yo voy a poder pedirlos y a su vez me los van a poder pedir a mí, dadas la situación o la circunstancia. ¿Bien? Van a considerarse comprendidos dentro de la obligación alimentaria gastos ordinarios, como por ejemplo subsistencia y vestuario, y algunos extraordinarios, como por ejemplo la enfermedad. No incluimos gastos superfluos, como por ejemplo lujos, vicios, etc. Es decir, es lo necesario para la subsistencia, es lo necesario para que comas, para que te vistas, para que puedas ir al médico, para que vivas dignamente y nada más.
¿sí? O sea, no incluye un gran esparcimiento, me quiero ir de viaje a Disney, se lo pido a mi papá. No, no incluye este tipo, ¿no es cierto?, eh, de obligaciones. ¿Quiénes son los parientes obligados? Ascendientes, descendientes, siempre vamos a preferir los más próximos en el grado. Hermanos, bilaterales y unilaterales. ¿Cuál es la diferencia entre bilateral y unilateral? Los padres. Bueno, ustedes tienen que empezar a contestar ya eh, más técnicamente, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta más técnica? Los hermanos bilaterales son aquellos que comparten los dos parentescos, ¿no es cierto?, con padre y madre, con ambos progenitores. En cambio, el hermano unilateral comparte solamente uno de los progenitores. ¿Bien? Esa es básicamente la diferencia. De todas maneras, para la ley, son exactamente hermanos iguales. ¿Bien? Y después también tenemos los parientes por afinidad. Los parientes por afinidad también podrían reclamar alimentos. ¿Bien? Entonces dijimos, los ascendientes siempre van a estar obligados preferentemente lo más próximo al grado. Y acá voy a contestar una pregunta. ¿Le podría ir a reclamar a mi tío? No es ascendiente, no es descendiente, no es hermano, no es pariente por afinidad, ¿no? Es un colateral, el tío, ¿sí? Eso primero. Ahora, si yo le puedo ir a pedir alimentos a mi papá no tiene cómo proveérmelos y podría ir a mi abuelo, sí, podría ir mi abuelo siempre y cuando mi pariente más próximo en el grado no tenga cómo pagarme estos alimentos que yo estoy reclamando, ¿sí? Entonces, estos son los parientes obligados. ¿Cuáles son los requisitos de exigibilidad para este tipo de alimentos? Por supuesto, la existencia del vínculo, el estado de necesidad de quien lo solicita y que el obligado tenga cierto grado de pudencia. Es decir, si yo eh, soy un jubilado de la mínima que me solicitan, ¿no es cierto?, el pago de alimento entre parientes, un hijo mayor de edad que se quedó sin trabajo, bueno, el alimento entre parientes hay, y decir, si puede salir a trabajar y yo no podría estar pagando porque soy un jubilado que cobro la mínima, y bueno, es probable que un alimento de esta característica no prospere. Entonces necesitamos necesariamente los tres requisitos, ¿bien? Eh, bueno, una hermana y solamente el ingreso del esposo. Bueno, en ese caso se analizará cuál es el tipo del ingreso, ¿no es cierto? Y la pudencia, en este caso, del ingreso al grupo familiar. Eso es mucho más ya valoración del juez. Ahí ya entran en juego, ¿no es cierto?, otros principios generales del derecho, ¿no es cierto? Entonces, depende, va a depender, ¿sí? Eh, el cuñado es alguno de los parientes que están enumerados aquí. Un pariente por afinidad, no te aclara el grado, ¿sí? Entonces no te dice si es pariente por afinidad en primer grado, en segundo grado, por lo tanto, podría pedírselo, pero en todas maneras el cuñado primero deberíamos tratar de que se lo pida al hermano, ¿no? Y si el hermano no puede, bueno, ahí, ¿no es cierto?, empezamos a buscar otros parientes. Piensen ustedes que tienen primero todos estos antes de este, ¿sí? Bien, entonces, los requisitos: vínculo familiar, necesidad de quien solicita, pudencia de quien está por pagarlo. ¿Cuándo es esta obligación? Si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad, sepan las causales de indignidad, por muerte del obligado o del alimentado, o cuando desaparecen los presupuestos que le dieron origen a esta necesidad. Por ejemplo, si estuviste pasando una mala racha, no tenías trabajo y tuviste un año así, 2 años así, al tercero encontraste trabajo, tus problemas económicos se han resuelto, chau, alimento entre parientes. ¿Bien? Bueno, dicho esto, más o menos quedó claro acá. Recuerden ustedes al momento de estudiar de hacer bien la diferencia. eh, Ya después les busco el artículo del código, porque en este momento no lo tengo en mente, pero piensen ustedes que es
Por ejemplo, deshonrar a uno de los parientes, haber cometido algún tipo de delito. Ya después les busco el artículo. Violencia tiene que ser una violencia grave, que sea una causa de indignidad. Gracias, 756. Excelente. Eh, bueno, recuerden entonces, como les decía, traten ustedes de hacer las diferencias cuando les toque estudiar alimentos derivados de la responsabilidad parental para ver, ¿no es cierto?, justamente lo que los diferencia. Vamos a pasar ahora a ver otro tema que es súper importante y que también es muy preguntado en materia de familia, que es la institución jurídica del matrimonio, ¿sí? Entonces, que la juventud ahora se casa poco, y hay en el inconsciente colectivo ese comentario de que casarte y convivir es lo mismo, y ustedes se tienen que agarrar la cabeza y decir, no, eso no pasa, ¿bien? Después ya cuando veamos uniones convivenciales vamos a ver por qué no, pero la institución del matrimonio todavía existe y tiene todo un gran aparato de regulación jurídica, porque tiene muchas implicancias para las personas que contraen matrimonio, tanto económicos como civiles, como sociales, etc. ¿Sí? Básicamente el concepto que tenemos nosotros de matrimonio es que es una institución jurídica basada en un consentimiento mutuo y que lo constituye una unión que es formal, aconfesional o civil, exclusiva, exogámica, igualitaria, estable y plena, qué largo, ¿no? Entre dos personas de distinto o igual sexo que emplaza a los contrayentes en estado de familia, de cónyuges, del que derivan derechos y deberes regidos por un estatuto legal que el Estado impone. Vean ustedes la importancia, ¿no es cierto?, del matrimonio. Es una institución jurídica y como tal tiene mucho de participación y de reglamentación legal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te emplaza en estado de familia. Una vez que vos te casaste, te convertís en el cónyuge de otra persona. Tus hijos van a tener otros derechos, entre ellos por ser hermanos, con vos porque son tus parientes. Vos vas a tener otros derechos con tu familia afín, ¿sí? Entonces, es una institución justamente importante. ¿Cuáles son los característicos? Formal. ¿Qué se imaginan ustedes cuando hablamos de la palabra formal dentro del matrimonio? No sé si alguno de ustedes ya está casado, ha pasado por esta situación, y si alguno ya está casado y está transitando esta situación, ¿qué le hace sonar la palabra formalidad? Bien, me gusta acá el registro público, muy bien. Es un acto solemne, bien. La libreta matrimonial, bueno, eso viene a ser como la prueba. Eh, el oficial público, muy bien. La falta de formalidades provoca nulidad, estamos bien orientados. Bien, entonces, la formalidad básicamente es esto. Como es un instituto jurídico y que tiene tantas implicancias, ¿no es cierto?, para la persona que lo contrae, es un acto que es formal, ¿sí?, que tiene los requisitos de validez y de existencia que son necesarios para que nosotros tengamos un matrimonio válido. Y si nosotros tenemos un matrimonio nulo, van a ver ustedes cuando estudian y avancen en la materia que un matrimonio nulo, con culpa o sin culpa de alguno de los contrayentes, tiene muchas consecuencias jurídicas, sobre todo en cuestiones patrimoniales. Bien, entonces, eh, eso hace a la formalidad, ¿no es cierto?, de el matrimonio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que sea un matrimonio válido? Necesitamos dos personas capaces que presten su consentimiento ante un oficial público del registro civil. No necesito más nada. Además, la presencia de testigos que varía el número de 2 a 4 según yo lo haga en la oficina del registro o lo haga fuera de ese registro. Con estas formalidades, yo tengo un matrimonio válido. ¿Sí? Después tenemos otro requisito que te dice que es aconfesional o civil. ¿Qué les suena acá a ustedes?
con la palabra aconfesional. No sé si en alguna parte lo han mencionado la palabra confesional. Muy bien, exactamente. Que no tiene ningún tinte religioso en específico, ¿sí? Por lo cual, si yo me voy y me caso solamente por la iglesia, si yo voy solamente, yo no sé, yo soy adventista del último día, yo soy, no sé, de la religión que ustedes quieran, o voy con el chamán del pueblo y me caso, ¿va a tener validez como matrimonio? No, exactamente. ¿Por qué? Porque el matrimonio, para ser matrimonio, tiene que estar, ¿no es cierto?, dentro de los requisitos formales que habíamos mencionado recién. Entonces, al derecho no le importa si vos después querés agregarle al matrimonio civil la unión religiosa, de la religión que cada uno quiere, ¿sí? Pero para el derecho necesita simplemente cumplir con los requisitos formales. Es exclusivo, significa que exclusivo y exogámico están más o menos relacionados, habla, ¿no es cierto?, de que participen dos personas en este vínculo. No estamos hablando de fidelidad, sino que se casan dos personas y que no haya bigamia, porque es un impedimento, ¿sí? Entonces, es justamente la necesidad de la monogamia como una cuestión jurídica. Independientemente de que los cónyuges se sean fieles o infieles, eso no es cuestión del derecho, pero sí que se casen dos personas y solo dos personas. No podemos casar tres. ¿Sí? Heterosexual o homosexual, ya sabemos nosotros que desde la ley de matrimonio igualitario no interesa si se casan dos hombres, dos mujeres, o una pareja heterosexual, o lo que sea. Antes, en el Código Vélez, sí estaba establecido que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, eso quedó en el olvido. Es estable y es pleno. Estable significa que es una institución jurídica que tiende, ¿no es cierto?, a perdurar en el tiempo. La idea sería que vos te cases para que no te divorcies a los 15 minutos. ¿Podés hacerlo? Sí, pero la idea y todo el aparato jurídico de regulación que tiene sería que tienda a permanecer este vínculo en el tiempo. ¿Bien? Y pleno justamente que el consentimiento que yo presto no esté viciado de ninguna manera. ¿Se acuerdan ustedes, esto privado uno, cuáles eran los vicios del consentimiento? Bien, violencia, error y dolo. Muy bien, exactamente. Error, dolo y violencia son los géneros, las amenazas, por ejemplo, es una especie dentro de la violencia, ¿sí? Acá hace falta que diga heterosexual o homosexual, sí, porque está aclarado así en el código. La manera correcta de hacerlo es un matrimonio heterosexual o homosexual, es lo mismo, está aclarado así en la norma. Sería lo óptimo expresarlo de esa manera. ¿Bien? Bueno, teniendo claro los requisitos o las características principales, ya esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué necesito yo como requisito de validez de un matrimonio y de existencia? El consentimiento, la ausencia de impedimentos y que ese consentimiento sea frente al oficial público. Hermoso. ¿Sí? Les dejo acá la clasificación de los impedimentos. Nosotros ahora nos vamos a centrar en los impedimentos más importantes, ¿sí? Pero les dejo la clasificación. Ustedes después tómense un minutito para ver, dentro de los impedimentos generales van a ver ustedes que, por ejemplo, eh, la edad para casarse. Vamos a ver si es un dirimento o impediente, pero por ejemplo, para las personas que lo aplican, ¿es absoluto o relativo? Y la edad, eh, en realidad es relativa. Piensen ustedes que yo para casarme tengo que tener 18 años para arriba, pero un menor de 16 con autorización de los padres podría casarse, y un menor, o sea, entre 16 y 18 con autorización de los tutores o de los padres. Y si soy menor de 16, tengo que contar con la dispensa judicial. Entonces,
la edad, según la persona, o sea, celeste, vamos a analizar la celeste. Imagínense que yo tengo, no sé, 17 años. ¿Mi edad es un impedimento absoluto para casarme? No, lo puedo sortear, ¿sí? El tiempo de vigencia, la edad, ¿es perpetuo? No, es temporal, ¿sí? Porque yo cuando cumpla 18, el impedimento se levanta. Entonces, este tipo de análisis es el que ustedes tienen que hacer para colocarlo en cada uno, ¿no es cierto?, de las clasificaciones del impedimento del que se trata, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Dentro de los impedimentos más importantes tenemos los impedimentos dirimentes y los impedimentos impedientes. Suenan raros, pero se dicen así. Los impedimentos dirimentes están regulados en el artículo 403 del Código Civil. ¿Cuáles son los impedimentos? Tenemos el parentesco, es decir, que se casen parientes dentro de los líneas y los grados establecidos en el código. Después ustedes lo analizan, pero por supuesto imagínense que no se pueden casar padres o hijos entre hermanos, ¿sí? El ligamen, es decir, que haya la existencia de otro matrimonio vigente mientras yo quiero contraer un nuevo matrimonio, hablando así en términos criollos, la monogamia, la bigamia. Yo se los explico así para que se entienda. Por favor, en el examen tienen que usar la terminología en el código. Yo se los traigo como para que sea más fácil, ¿sí? Entonces tenemos el primero de los impedimentos dirimentes, parentesco. Después ustedes analizan el inciso. Ligamen, cuando les hablen de la existencia de otro matrimonio mientras estamos tratando de contraer un matrimonio nuevo. Crimen, acá es haber cometido en grado de autor, cómplice o coautor, autor intelectual, material, del homicidio o de la tentativa del cónyuge de la pareja con la que yo me quiero casar. Es medio enroscado el articulado, que significa que yo, para poderme casar con Roberto, y Roberto, como ya estaba casado, le mato a la mujer para poderme casar con Roberto. Sí, el crimen de amor, exactamente. Básicamente eso. Ustedes imagínense que si está regulado en el código y si se ha sostenido en el tiempo, es porque debe pasar más de una vez, porque si no, no estaría. Y no lo hubieran dejado en la modificación del código, porque esto ya viene de antes. ¿Sí? Después, la falta de edad nupcial, eso también es un impedimento dirimente, mientras que eh, la falta de edad nupcial no haya pasado por los requisitos que mencioné recién. Si yo tengo más de 18, no hay ningún problema, tengo que ser capaz y basta con eso, pero ahora, si tengo entre 16 y 18, necesito la autorización y hacer ese trámite, y si tengo menos de 16, tengo que hacer la dispensa judicial, porque si no, soy absolutamente impedido mi matrimonio. ¿Bien? Y la privación permanente o transitoria de la salud mental. Eh, no, a vos el código te habla de que vos hayas matado al cónyuge de tu pareja, digamos. O sea que si vos matás a la tuya, no caería dentro de este artículo, independientemente que es un homicidio grado prevínculo, que probablemente hasta que salga de la cárcel, no sé cuándo te va a casar, pero no está estipulado dentro del inciso del crimen. ¿Sí? Eh, Después tenemos los impedimentos impedientes. Impedientes significa que son mucho menos graves que estos, de los dirimentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son meramente prohibitivos. Acá yo técnicamente, si no sorteo el impedimento, no me puedo casar y punto. Acá es una mera prohibición, por lo que si el matrimonio se celebrara aún con la existencia del impedimento, voy a tener un matrimonio válido, aunque con algún tipo de sanción. Acá yo voy a tener un matrimonio que va a caer en nulo, mientras que acá va a poder ser válido si me sancionan y yo luego trato de revertir la causa de la nulidad, o sea, una nulidad relativa. Por ejemplo, la falta de aprobación de las cuentas de la tutela. O sea, no me puedo casar con mi pupilo hasta tanto no me hayan aprobado las cuentas, a ver si he hecho yo correctamente mi tarea. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro, verdad, la cuestión de los impedimentos?
Bien, excelente. Bueno, vamos a ver ahora lo que implica, ¿no es cierto? Ya dijimos, tiene muchas implicancias jurídicas dentro de esas se me traba. Implicancias tenemos los deberes entre los cónyuges. Y esto seguramente lo han escuchado. Tenemos en el artículo 431 que nos dice, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. ¿Sí? Esto fue uno de los artículos que cambió también y que se actualizó con el nuevo código, porque ya quitamos al deber de fidelidad como un deber jurídico y lo pasamos a un deber moral. Se supone que si vos te casas es porque amás a la otra persona y no deberías, ¿no es cierto?, eh, serle infiel. Ahora, en el Código de Vélez, la infidelidad era una causal de solicitud de divorcio y además generaba consecuencias gravosas para aquel que había sido infiel en cuestiones de la separación, ¿no es cierto?, de los bienes gananciales, ¿sí? Entonces, generaba que el divorcio fuera con causa y eso generaba una consecuencia grave para aquel que había sido infiel, cosa que ahora ya no es una causal de divorcio. Si bien yo, cuando viene el cliente en el estudio, me dice, no, porque me engañó con la secretaria, yo me quiero divorciar, y uno lo podrá plantear, a lo mejor tal vez para una compensación económica, a lo mejor tal vez para una mejor separación de bienes o para plantear un convenio, ¿no es cierto?, regulador un poco más, a lo mejor más beneficioso, no va a ser un criterio dirimente ni una causal en específica que le va a generar alguna consecuencia a la otra parte. Yo lo puedo exponer, sí, el juez podrá valorarlo si quiere o no, ¿sí? Pero ya no tiene una consecuencia jurídica por sí mismo. ¿Bien? El deber de cooperación, por supuesto que tiene que ver con este proyecto de vida en común, y por supuesto, si nosotros tenemos un proyecto de vida en común, nos tenemos que cooperar entre los dos para que esto funcione. El deber de convivencia también se supone que dentro de este proyecto de vida en común debemos convivir para que esto prospere. Ahora, el deber de fidelidad, el deber de cooperación, el deber de convivencia no son deberes jurídicos, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo obligar a mi marido que viva conmigo. Hay matrimonios que se organizan viviendo en casas separadas y eso no significa que no sean un matrimonio, ¿bien? Mientras que compartan justamente el proyecto de vida en común y esta pareja se considere a un matrimonio y considere que los efectos del matrimonio los alcanza, es un matrimonio válido para los ojos de la ley, ¿sí? Ahora, sí es un deber jurídico el deber de asistencia mutua, ¿sí? Este deber de los cónyuges de, si vos no podés pagar la luz, la pago yo, si vos te quedás sin trabajo, vos vas a comer lo mismo, no importa si aportes o no aportes, ¿sí? Si vos estás enfermo, yo voy a colaborar con tu enfermedad. Este deber jurídico de asistencia mutua, como bien lo indica la palabra, es un deber jurídico, por lo cual puede ser reclamado, ¿sí? Yo no puedo reclamar a mi esposo que viva conmigo, pero sí le puedo reclamar que me asista en mi tratamiento para una enfermedad. ¿Se entiende, no? Y acá surge, como todo deber jurídico, alimentos y como nos coloca en situación de cónyuges, nos convertimos en parientes, tenemos la obligación de alimentos, ¿sí? Entonces, acorde al deber jurídico de asistencia en sentido material, el 432 del Código establece el deber de alimento entre cónyuges. Entonces, te dice que los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común, lógico prácticamente, y la separación de hecho. ¿Cuándo estamos en separación de hecho?
Bien. Es esa pareja que hace 3, 4, 10, 15, 20 años que se separó, pero que nunca se divorciaron y siguieron sus vidas. Hay muchos casos de esto que les va a pasar, van a ver en el estudio y decir, pero yo estoy separado hace 25 años. Bueno, ¿y por qué inicié el divorcio ahora? No, porque me quiero casar de vuelta, no, porque me quiero comprar una casa, no, porque, ¿no? Eh, entonces, el deber de alimentos va a subsistir, piensen ustedes. Entonces, mientras haya la vida en común y mientras haya separación de hecho, es decir, mientras nosotros durante estos 5, 10, 15 años estamos separados y como nosotros no hemos disuelto este vínculo y yo caigo en situación de desgracia que me obliga a pedir alimento, podría ir a reclamárselo a mi cónyuge. O no va a ser mi ex cónyuge, legalmente va a seguir siendo mi cónyuge. ¿Bien? En el caso de la posteridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en el código o por convención de las partes, es decir, una situación realmente de excepcionalidad porque ya el vínculo con el divorcio se ha visto disuelto. ¿Bien? Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles, es decir, todo el resto de la articulación para cuantificar qué es la necesidad que yo voy a tener que suplir, nos vamos a los alimentos entre parientes, que es lo que vimos al principio. ¿Sí? Para la cuantificación de los alimentos, que hay algo que me estaban preguntando, acá lo vamos a ver, ¿qué tengo que tener en consideración? El trabajo dentro del hogar, la dedicación y a la crianza y la educación de los hijos, la edad y el estado de salud de ambos cónyuges, las capacitaciones laborables, la posibilidad de acceder a un empleo, la colaboración a la actividad mercantil del otro cónyuge, la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar, el carácter ganancial propio de un tercero en el inmueble donde está la vivienda familiar, si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial, si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación, no es lo mismo una pareja que está separada por 3, 4 años que una pareja que está separada hace 20, ¿sí? Porque eso tiene que ver también un poco en decir, bueno, 20 años después venir a reclamar alimentos. Y la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación. De hecho, vean ustedes que son bastante los requisitos, digamos, los parámetros que se van a tener en cuenta al momento de decir yo vengo a reclamar alimentos a mi cónyuge y pido determinada suma. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos van a ser ponderados. No lo confundan con la compensación. Esto no es una compensación económica. Yo estoy reclamando alimentos. ¿Sí? La compensación económica, ya lo vamos a ver en su momento, la compensación económica es esa suma que a mí me generó un desbalance en mi economía, la separación o la ruptura del vínculo. Son dos cosas distintas. Acá lo que yo estoy pidiendo es alimento, porque estoy en una situación X de enfermedad, de desgracia, que no puedo sostenerme por mí misma. Piensen ustedes, es raro un ejemplo, pero podría darse, tienen matrimonios que son estrictamente de dividir todo mitad y mitad. ¿Sí? O sea, su economía es muy estricta en yo pago la mitad y vos pagás sí o sí la mitad del colegio de los chicos, de los autos, de todo. Bueno, imagínense en una economía estricta como esta, en donde de golpe yo me quedo sin trabajo y yo no genero ingresos y no puedo colaborar y pagar la mitad, ¿qué debería pasar en cualquier economía familiar? El otro cónyuge aporta todo hasta que se resuelva la situación. Bueno, podría darse que no se dé esto y me veo obligada a pedir alimento y decir a mi cónyuge, che, mientras yo esté sin trabajo, como yo me quedo con los chicos, porque yo te ayudo a vos en tu profesión y todas esas cuestiones, dame alimentos por mes. ¿Sí? Es más probable que esta situación de alimento entre cónyuges se dé cuando haya una situación de separación de hecho, pero podría darse que haya cuando los cónyuges convivan. Podría pasar en ambas situaciones. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Después tenemos el cese de esta obligación alimentaria. Por supuesto que va a cesar si desaparece la causal que lo motivó, el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial con otra persona, cuestión lógica, o incurre en alguna de las causales de indignidad.
Entonces, acá Sal inclusive contestó seguramente alguna de sus preguntas, decir, bueno, pero si mi ex marido, que no estamos divorciados, pero es mi ex marido, pero ya tiene otra pareja, y me puede venir a reclamar alimentos, no, ¿sí? Que se la arregle. Estamos hablando de situaciones excepcionales. En base a este principio de solidaridad familiar, el código sostiene que tras el divorcio, los cónyuges se van a deber alimentos si se hubieran obligado por acuerdo entre partes, es decir, a lo mejor en el convenio regulador del divorcio, y es a favor del cónyuge que padece una enfermedad grave y que le impide autosustentarse o que no tiene recursos suficientes ni posibilidad razonable de procurárselo. O sea, vean ustedes que es una causal bastante importante el post-divorcio mantener esta obligación alimentaria. En el último caso, que es de posdivorcio, la obligación no puede durar más que el número de años que dura el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica. Y acá es donde la persona va a tener que decidir, ¿pido una compensación económica por todos los años que yo le he dado a este matrimonio o pido alimentos porque yo la verdad que no me puedo sostener? Y vamos a tener que elegir entre uno u otro de los institutos cuando estamos en una situación de divorcio. ¿Bien? Las pautas a tener en cuenta, por supuesto, que van a ser la edad y el estado de salud de ambos cónyuges, las capacitaciones laborales, la posibilidad de acceder a empleo, la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar y la atribución judicial o fáctica, es lo mismo, de la vivienda familiar. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de pedir alimentos post divorcio, en donde yo voy a tener que elegir qué prefiero. En general, por una cuestión de cuantificación, es más probable que uno vaya por una compensación económica más que por alimentos, ¿sí? Por una cuestión de el alcance que puede llegar a tener. Bueno, si hay alimento entre parientes y vos ya te divorciaste, salvo que vos en el divorcio lo hayas pautado con tu ex o caigas en alguna de estas situaciones de que hayas una enfermedad grave y que tu ex no se pueda sustentar dentro del plazo prudencial del divorcio, te lo podrían reclamar. Pero si no, una vez que vos ya rompiste el vínculo y no lo tenés fijado dentro, ¿no es cierto?, del convenio regulador, por supuesto que no, porque vos ya ya perdiste el vínculo por afinidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿quedaron claros todos los temas hasta acá? Son temas súper importantes, los que ustedes tienen que analizar. Eh, la clase que viene vamos a adentrarnos un poquito más en las cuestiones de régimen patrimonial, matrimonial, tema súper importante también. Así que bueno, los espero la clase que viene. Acá les dejo la recomendación, ustedes no sé si saben, Estudiantes Digitales tiene un curso de intensivo de FIB2. Ahí sí van a tener ustedes los temas todos grabados, tema por tema, punto por punto del programa, y les incluye una clase mensual de consulta, que la tienen conmigo a la clase, que esa es una clase sincrónica, en donde a lo mejor ustedes pueden manejar el estudio a su ritmo, ¿sí? Empezar por la materia que quieran, rever el video las veces que quieran, y una vez al mes nos juntamos y evacuamos dudas, hacemos prácticos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Les dejo acá el link, se los paso por el chat también, y aprovechen que ya que estamos regalones, hay un 15% de descuento usando el cupón que les dejo acá, de profesora Ceballos. En la página ustedes van a ver el precio, si ponen después este cupón, le va a hacer un descuentito para que puedan aprovecharlo si es que ustedes quieren, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, nos veremos si Dios quiere la clase que viene, eh, y veremos si tenemos posibilidad para hacer algún tipo de casito práctico, ¿sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por conectarse. Nos estamos viendo. Chau, chau.